¿Qué tal si oramos por la palabra del Señor? Amado Dios, yo hoy oro, Padre, por tu palabra, esa palabra que nunca, nunca, nunca llega vacía. Esa palabra, Señor Jesús, que trasciende, Señor. Y dice tu palabra que llega, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne aún las intenciones de nuestro corazón. Padre, que hoy tu palabra, Señor, se haga luz, se haga rema, se haga, Señor, fruto y vida en nuestro corazón, Señor. Y que hoy la palabra que vamos a traer, Señor, que traemos mi esposa y yo, Señor, en esta mañana, sea, Señor, de gran alimento para nosotros y para todos tus hijos, Señor. Que hoy la iglesia salga edificada, Señor, en esta mañana, mi Jesús. Yo te doy toda la honra y la gloria, mi Jesús, en esta mañana, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, se nos atravesó como un objeto volador por acá. Bueno, eso es para demostrar que estamos en vivo. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí, dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Primera pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Creo que muchas veces llegamos hasta ahí y decimos, Señor, yo te amo con todo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente, Señor, y aquí estoy. Y se nos olvida esta parte también que dice acá, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel queriendo justificarse, dice la palabra de Dios, justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Buena pregunta en esta mañana, ¿quién es nuestro prójimo? Y tal vez nosotros estamos en esta posición del intérprete de la palabra de Dios. Y si tú dices, otra parte decía que la ley de los profetas se reduce en esto, en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas nuestras fuerzas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A ver, y la pregunta en esta mañana, surgen muchas preguntas. ¿Cómo te amas? ¿Cómo tú te amas? Ay, pastor, bueno, si estuviéramos en la iglesia, pues alguno dirá, pastor, yo me amo mucho, yo me cuido, yo voy al gimnasio, yo me alimento muy bien, yo hago deporte, yo duermo mucho, yo hago muchas cosas, muchas cosas. Ah, ok, dice la palabra que ames a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Y esto nos exhorta en esta mañana. Nosotros somos los primeros confrontados también, porque sabes que la pregunta del intérprete de la ley encerraba en sí mismo una evasiva de la responsabilidad, un no querer afrontar esa verdad del prójimo. Estaba tan ocupado en sí mismo que quería solo amarse él mismo y amar tal vez a las personas que él quería amar. Y esa pregunta fue así, dijo, Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabes? Esa pregunta discrimina, esta pregunta nos clasifica, pero sabes que esa pregunta Dios la respondió más abajo. Y, y lo que Dios nos quería enseñar acá, y yo quiero que volvamos allí porque dice la palabra de Dios y la palabra de Dios está hablando del amor. Y este hombre, intérprete de la ley, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está hablando de un amor que tal vez este hombre, la palabra, no estaba eh, general, no estaba allí disfrutando ni haciendo. Porque el amor es dar y darse.
a los demás. El egoísmo se preocupa de sí, de tener y solo recibir. ¿Y sabes qué dice en Primera de Corintios? Podemos leer allí qué es el amor. Dice que el amor es sufrido, que es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que no se envanece, que el amor no hace nada indebido, pero algo muy esencial aquí que estamos viendo dice, no busca lo suyo. ¿Sabes? El amor que viene de Dios, no busca lo suyo. Pero este hombre tal vez estaba buscando lo suyo. Tampoco el amor se trata de amar a quienes nosotros elegimos, a quienes nosotros estamos allí haciendo una lección como una clasificación. Así es. Y me gusta mucho algo que pusimos acá, y es que nosotros creemos que el antónimo de amar es odiar, pero realmente el antónimo de amar es el egoísmo. O sea, eso es algo muy tremendo, sobre todo porque el intérprete de la ley está preguntando, ¿quién es mi prójimo? Porque dentro de él ya tenía clasificado quién era su prójimo. Para él, un prójimo era otro judío igual a él. Es decir, en su mente él no concebía que alguien fuera de su raza pudiera ser su prójimo. Entonces, por eso le pregunta esto a Jesús, tratando también como de evadir, la palabra lo dice, de justificarse a sí mismo, de decir, bueno, yo sé quién es mi prójimo, pero entonces dime tú si realmente ese prójimo que yo creo que es otro judío igual a yo, es que yo, a mí, otro judío igual a mí, es eso. Entonces, muchas veces, me encantó esa frase, muchas veces creemos que el antónimo del amor es el odio, pero el antónimo del amor es el egoísmo, cuando estás pensando en ti mismo. Y por eso Corintios dice eso, que el amor no busca lo suyo. Así es, amor. Y esto es fascinante porque muchas veces decimos, no, yo no odio a nadie, yo no tengo odios en mi corazón, por eso yo amo al Señor. Y la cosa no es eso. Si hay egoísmo en nuestro corazón, no hay un amor genuino hacia Dios, porque la relación con Dios no es simplemente vertical, sino horizontal. Esto va en dos direcciones. Horizontal con Dios, pero también hay una dirección vertical. O sea, si tú no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Y si hay egoísmo en tu corazón, sabiendo que tú puedes ayudar a alguien y no lo haces, simplemente no estás amando a Dios. Hay una palabra que me llega porque alguien le pregunta, Señor, ¿pero dónde estuviste? Porque tuve hambre, no me diste de comer, estuve en la cárcel, no me visitaste. Y son cosas que hoy nos pueden confrontar en nuestra vida. ¿Cuántos tienen hambre y ni siquiera, y nosotros sencillamente pasamos derecho a lo largo y, y sabiendo que podemos dar algo, no lo damos? Y sabes, estamos siendo egoístas. Así es. Y hay una palabra en Mateo capítulo 5 verso 46 muy tremenda, porque amar, hay personas que nos quedan fácil amar y Jesús eso lo sabía, o sea, es como una excusa. Para ese intérprete de la ley era muy fácil amar a sus otros compañeros y a sus otros hermanos judíos, pero mira lo que dice el texto, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, el Señor no clasifica como ama a aquellos que te quede fácil amar. Realmente ese no era el mensaje que Jesús quería decir. Realmente Jesús estaba hablando de extender, ¿cierto? Y la gran pregunta entonces es la que hizo se me olvidó, el intérprete de la ley. Eso es muy en vivo. Todos esos errores para que ustedes vean que sí es en vivo. ¿Quién es mi prójimo? Y en esta mañana vamos a aprender parte de la enseñanza es ¿quién es mi prójimo? Puedes preguntártelo. Bueno, pastores, ¿y quién entonces es mi prójimo? Y es amor. Y hay algo también muy interesante aquí, porque ¿quién es mi prójimo? Y prójimo viene de la palabra plesion, del griego plesion, y cuando se refiere a prójimo, habla de tu próximo, de la persona que tienes ahí al lado, pero queremos hacer allí, como decía mi esposa, algo, y es que para el intérprete de la palabra su prójimo no salía de la raza hebrea,
ni de los judíos, ni de su comunidad. Ahí se iba a encontrar el prójimo. Porque él le hizo esa pregunta allí. Y maestro, ¿y quién es mi prójimo? Pero el Señor se sale de todo ese contexto, de todas esas eh, muros que se habían levantado allí de odio, porque si comenzamos a mirar, Dios traía una enseñanza diferente. Y lo que Dios estaba diciendo era que la enseñanza que él traía no significaba que el prójimo solo eran los judíos, sino que era cualquier otro hombre independientemente de su raza, de su religión, con la que viva y que tengamos la oportunidad de encontrarnos. Y más adelante vamos a mirar un poco esa historia. Así que si tú dices que amas a Dios, pero tienes una relación equivocada con tus padres, no funciona. Porque tal vez podemos caer en el error, amor, de hacer lo que está haciendo este hombre de la palabra, este maestro de la palabra, y decir, como mi familia no ama a Dios, entonces no son mi prójimo. Como mi familia no ama a Dios y tal vez es así con el Evangelio, entonces no son mi prójimo ni los voy a ayudar. Y ahí caemos en un gran error porque, sabes, tus padres son tu prójimo. Tal vez tienes una relación equivocada con tu esposo. No funciona de esta manera. Tú dices que amas a Dios, pero tienes una relación equivocada con tus hijos. No funciona de esta manera. Si tienes una relación equivocada con personas que están a tu lado o tal vez algunas del trabajo y tú dices, bueno, yo con este me la llevo bien, pero con estos tres sigo de largo. Déjame decirte que eh, Dios está tocando fibras de nuestro corazón en esta mañana y el Señor Jesús le responde al intérprete de la ley con una parábola y el contexto de esta parábola es que los samaritanos eran judíos, pero eran judíos que se habían mezclado con otros pueblos. Y por eso les llamaban samaritanos. Y los judíos no se relacionaban con estos judíos mezclados que le decían samaritanos. Era tanto el rencor y el odio eh, que preferían no pasar por la tierra de Samaria, sino que hacer un recorrido de más de un día por no pasar por allí. Es como si tú estuvieses en tu casa y en el entorno de tu trabajo a tu casa te demoras 20 minutos, pero sabes que vas a pasar por un lado en donde hay una familia que tú no te la llevas muy bien con ellos y prefieres irte a 2 horas de camino para poder llegar a tu casa. Ese es el contexto de esta historia. Simplemente porque estas personas vivían allí. Imagínense cómo estaba el corazón de los judíos. Y el Señor trae una hermosa aplicación de la palabra y comienza allí a hablar y a hacerle entender a este hombre la palabra de Dios que no era la manera como debía uno comportarse, ni la manera en verdad que dice la palabra que si amas a Dios, tienes que amar al prójimo. No podemos como borrar este pedazo de la palabra de Dios. ¿Sabes qué dice Juan 4:9? Y lo podemos mirar cuando Jesús habla allí en otro contexto con la mujer samaritana. Y esta mujer samaritana le va a decir esto. Le dice, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Saben? No se tratan. Jesús era tan experto. Yo creo que si Jesús estuviese en este momento de la historia, nos daría unas parábolas impresionantes, historias impresionantes sobre nuestro modo de vivir. Y Dios le iba a enseñar a este hombre, a este maestro de la palabra de Dios, lo equivocado y lo alejado que estaba de verdaderamente amar a Dios. Así es. Entonces, en ese contexto, hay algo también muy tremendo y es que los judíos hasta hoy se creen una raza muy pura, como muy excluyente, como hablábamos ahorita, ¿cierto? Como todo lo que esté fuera de nosotros, para nosotros es incorrecto, no se puede hacer
Y creo que parte muchas veces, creo que muchos de nosotros como creyentes nos hemos sentido en algún momento así y Dios nos tiene que aterrizar, como que el hecho de ser cristianos y de conocer a Cristo como que nos va inflando la pechuga y vamos mirando a los otros tal vez de maneras equivocadas o nos estamos creyendo más espirituales o que conocemos más de la Biblia o que Dios nos habla y como que comenzamos también a excluir a la gente que está a nuestro alrededor. En este caso, lo que aprendíamos, nuestro prójimo, que es la persona que está cerca de mí, independientemente del lugar donde está. Así que Jesús va entonces a darle una lección a este intérprete de la ley y quiero que leamos entonces Lucas capítulo 10 ahí en el mismo texto, pero ahora vamos a leer entonces desde el versículo 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esto es algo extraordinario y yo sé que no es nuevo para ti, sabemos pues que no es la primera vez que lees este texto bíblico, pero hay varias percepciones que queremos que miremos. Por ejemplo, para el intérprete de la ley, ¿cierto? El hombre herido era un asunto por discutir, o sea, era como algo que cuestionar, si realmente habría que ayudarlo o no. Para los asaltantes, el herido era su botín, era alguien a quien podían robar y podían desalojar de todo lo que tenían. Para los dos religiosos, el sacerdote y el levita, era un problema que evitar. No nos vamos a meter con este hombre, es mejor que nos apartemos. Para el mesonero era un cliente más, ¿cierto? Alguien que le iba a generar recursos, pero vemos en el texto bíblico que para el samaritano, realmente para el samaritano era un ser humano que necesitaba de su ayuda en ese momento. Y queremos enfocarnos en 2 personajes, el sacerdote y el levita. ¿Sabes que de estos 2 personajes que conocen la ley, que conocían de Dios, que de hecho el sacerdote en posición, según el Antiguo Testamento, en orden jerárquico estaba el sumo sacerdote y luego el sumo sacerdote estaba el sacerdote. Aparte de eso, tenía una posición jerárquica, servía en el templo, enseñaba la ley al pueblo, ¿cierto? Y era el intermediario entre Dios y el pueblo. O sea, este hombre tendríamos mucho que esperar de él. Uno esperaría que un hombre con esa posición, con ese servicio, pues viera a alguien herido y esperaríamos de él que pudiera acercarse y pudiera ayudar porque es conocedor de la ley. Pero de quien se esperaba algo, realmente no hizo nada. Lo mismo que el levita. El levita eran aquellas personas que estaban encargados de ayudarle al sacerdote en toda la labor del pueblo. Como creyentes podríamos decir que la parábola hubiera sido mejor si hubiera dicho que aquellos 2 hombres que tenían temor de Dios, que conocían la ley, se hubieran acercado a este hombre herido y le hubieran ayudado, porque eran los que más cerca estaban tal vez de la palabra y de la ley. Pero vemos en este texto que no fue así, que de quien se esperaba algo realmente no hicieron nada, pero de quien menos esperaba, o sea, de quien menos esperaba de que pudiera ayudar a un judío, aparte porque sacerdote y levita eran judíos y el herido era un judío, pues obviamente, oye hermano, es tu raza, son tus hermanos, es tu pueblo, pero no ocurrió así, pero de quien menos se esperaba, que era un creyente mezclado, o sea, no tan puro ni tan santo como el sacerdote y el levita, de ese entonces encontramos una lección para aprender nosotros en esta mañana. Y es que el samaritano hizo algo
que los otros dos, teniendo el conocimiento, teniendo la capacidad, no quisieron hacer. Ahora, a diferencia del sacerdote y el levita, dice la palabra, que ambos, los tres, iban por el mismo camino, pero a diferencia de los otros dos, el levita no solamente vio, sino que fue conmovido. Y hoy queremos entonces enseñarte 4 cosas muy importantes. La pregunta es, ¿cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo amo a mi prójimo? Ya sé que lo debo amar, ahora la pregunta es, ¿cómo amo a mi prójimo? Y esta prédica la hemos titulado, Demuestra tu amor. Porque bíblicamente el amor no es un sentimiento, o sea, el amor no es algo que sientes, el amor es algo que se demuestra con hechos. Y lo que Jesús nos está mostrando con el samaritano es que más allá de decir o de sentir, el amor es una traducción de hechos. Yo amo cuando lo demuestro, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos, es que él sabe que lo amo, pero tus acciones le están diciendo lo contrario. O sea, muchas veces la gente no cree las palabras porque podemos decir un te amo de labios, pero mis acciones no están siendo congruentes con el amor que estoy profesando. Así que hay varias cosas que vamos a aprender. Número 1, para tú demostrar tu amor correctamente, número 1, su amor o tu amor se demuestra con compasión. Esto nos enseñó el samaritano, que el amor se demuestra cuando hay compasión en nosotros. La palabra compasión significa un sentimiento de tristeza que se produce en mí cuando yo veo que alguien está padeciendo alguna circunstancia, pero es ese sentimiento de compasión que me impulsa a mí poder hacer algo por esa persona para remediar lo que esa persona está sintiendo o aún para tratar de evitar que esa persona lo sienta. Eso es compasión. Y la palabra compasión en el latín me gustó mucho porque la palabra compasión en latín significa sufrir con, ¿cierto? O sufrir juntos. Y esto nos pone en una posición muy tremenda, porque hay veces si sentimos dolor, ¿cierto? Que ahora lo interesante de esto es que sentir compasión no es lo mismo que sentir lástima. Muchas veces lo que como pueblo de Dios o como hijos de Dios o como creyentes estamos sintiendo por los demás es lástima. Pero déjame decirte una cosa, la lástima es solamente eso, sentir, pero la lástima no hace nada más. Simplemente decir, ay, qué pesar. Ay, el vecino mío estoy viendo que está necesitando una ayuda. Ay, qué pesar. Si alguien le ayudara, es que si alguien tal cosa, la lástima no hace absolutamente nada. La compasión es sufrir con, estoy contigo, cómo puedo ayudarte, cómo juntos podemos solucionar este conflicto. La compasión es un anhelo profundo que responde a las necesidades de alguien más. La compasión hace algo por ellos. Entonces, esta es la frase para el Face. La lástima solo siente pena por alguien, pero la compasión te dice que tienes que hacer algo por ella. La lástima solo te hace sentir pesar por alguien, pero la compasión te dice que debes hacer algo por esa persona que te necesita. Y es que es muy tremendo porque todo el ministerio de Jesús fue movido por compasión. Así es, amor. Y sabes que hay algo aquí para notar también. Cuando nosotros oramos, podemos orar con lástima o con compasión. Y esto cambia también nuestra oración. Yo no sé si tú estás orando con lástima por muchas personas y orando por compasión, porque la verdadera intercesión va ligada a la compasión, en ponernos en las sandalias de la otra persona o en los zapatos de la otra persona, que tú digas, me duele esto y hacer esa oración. Mejor dicho, cuando nosotros oramos por alguien, intercedemos por alguien, nos estamos colocando como el samaritano en medio de cualquier situación, pero tú no puedes orar por lástima. Ay, qué pesar, hagamos una oradita por él. No, cuando tú dejas una petición aquí, cuando tú, mira, algo comienza a pasar en nuestra casa, no es lástima, ay, qué pesar, entra una carga en nuestra vida y es, Señor, ¿cómo vamos a salir de esto? Y de una nosotros como que nos conectamos con la persona y decimos, es de esto, y lo primero que le decimos es,
de esto vamos a salir, porque no es solo ella, ya hacemos parte de esto y decimos, Señor, ayúdanos, Señor, levántanos, Señor, haz algo porque es que nos duele y porque esto realmente produce algo profundo en nuestras vidas. Así es. Y Jesús lo demostró. O sea, el ministerio de Jesús se movió por compasión. Por compasión multiplicó los panes y los peces. Cuando él dijo, esta multitud lleva un rato conmigo y tienen hambre, y le dice a sus discípulos, ellos tienen hambre, démosles de comer. Y lo primero que hacen los discípulos es, no hay. O sea, lo sentimos, pero no hay. Y Jesús dice, porque él sintió compasión, él sabía que la gente tenía hambre y esa compasión le llevó a hacer un milagro de multiplicación. Por compasión Jesús fue movido para sanar enfermos, para liberar gente que estaba endemoniada. ¿Sabes una cosa? Y lo más extraordinario, por compasión Jesús muere en la cruz por nosotros. Jesús entrega su vida por compasión, porque él pudo desde el cielo haber dicho, el hombre se perdió. No, pues nada que hacer. No, es que así son. No, Señor, es que nos equivocamos al haber creado al hombre. Pero él dice que viendo nuestra condición, se despojó teniendo compasión de nosotros. Ahora, necesitamos entender algo, que ser compasivos no es una opción. Amar al prójimo no es una opción. La Biblia no está diciendo, bueno, solo si tu prójimo es esto, o solo si tu prójimo hace aquello, entonces haz tú tal cosa. No, ser compasivos no es una opción. Ser compasivos es una evidencia de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. En otras palabras, cuando tú tienes compasión por otros, estás evidenciando la obra que Dios está haciendo en tu vida. Por eso es que el Señor en la palabra une estas dos cosas. No amas a Dios y no amas al prójimo, ¿cierto? No funciona de esa manera porque ser compasivos es una evidencia de la obra que Dios hace en nosotros. Ahora, necesitamos entender algo. ¿Cuál es el enemigo número uno de la compasión? Lo hemos reflejado en la parábola. El enemigo número uno de la compasión se llama la indiferencia. Ese es el enemigo número uno de la compasión, la indiferencia. Nota que cuando el sacerdote y el levita pasaron, ellos vieron la persona herida, este hombre herido, pero dice una frase que es la frase de la indiferencia. Pasaron de largo. O sea, hicieron de cuenta de que no vieron a nadie. Hicieron de cuenta de que ahí no hubiera ningún hombre tirado, herido y a punto de morirse. Ellos pasaron de largo. Según la psicología, la indiferencia es esto: mantenerse estático frente a alguna circunstancia. Y cuando dice de manera estática, es que no se manifiesta o no reacciona ni de manera positiva ni de manera negativa. Entonces vamos a traerlo acá a la historia. Pasó el sacerdote, vio de largo, miró, no hizo nada malo, ¿cierto? O sea, se mantuvo estático, indiferente. Digamos, si hubiera actuado de manera negativa, es que, este señor ya está que se muere, le da una puñalada para que se termine de morir rápido. Eso puede haber sido algo negativo. Algo positivo es lo que hizo el samaritano, pero la indiferencia es no hacer ni algo bueno ni algo malo. En otras palabras, y como dicen mi abuela, ni raja ni presta la hacha. O sea, no hace nada, se queda ahí quieto. ¿Sabes? Y nosotros para ser compasivos necesitamos vencer la indiferencia. ¿Cuántas veces hemos visto que alguien está en dificultades y permanecemos estáticos? No hacemos nada, ni para un lado ni para el otro. ¿Sabes? Donde Jesús hubiera llegado a la tierra siendo indiferente, ¿qué hubiera ocurrido? Donde él hubiera solo dicho, no, a ver, un momentico, no, yo vengo solo a salvar a la gente y ya, o sea, mi meta es la cruz y listo, y lo demás, lo siento. No, Jesús todo el tiempo se movía en compasión. Así que, amada iglesia, la invitación es, digamos no a la indiferencia. ¿Cómo demuestras tu amor por otros? Sencillo. Muestra compasión por ellos, acompáñalos, piensa que algo más puedes hacer por esa persona. Jesús nos enseñó con su ejemplo, el mundo está sediento por recibir, pero nosotros queremos ser la generación que simplemente se conforma no con dar,
sino con recibir. Hay gente que necesita recibir, pero nosotros estamos en la posición de dar. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. El samaritano vio a este hombre, pero fue movido a misericordia. Es decir, él demostró su amor a través de la compasión que hizo por él. Y fue precisamente por esa compasión que brotó dentro de él que él hizo lo siguiente. Para demostrar tu amor, necesitas demostrarlo con el contacto. Entonces, número 1, demuestra tu amor con compasión. Número 2, demuestra tu amor con contacto. ¿Sabes qué es interesante? Que él vio, pero él se acercó a aquel hombre. Él corrió hacia él. Él pudo haber dicho, no, no, como decimos nosotros hoy, lo están atracando, y no, no nos podemos meter porque nos dan, no, entonces él pudo imaginarse como, no, ese está ahí tirado, ¿dónde estarán los ladrones? Donde yo me acerque, me atracan también. No, no, él se acercó, él tuvo un contacto con este hombre, él quiso ayudarlo. Él se acercó a él. Y sabes, no es solamente sentir compasión, es podernos acercar a las personas. Y te tengo una enseñanza que marcó mucho mi vida hace algunos años. Y es que si bien hay algunas necesidades que tú identificas en la vida de la gente, hay otras que no las vas a identificar tan fácil. ¿Y sabes cuál es la estrategia para estrechar un contacto? Pregunta, pregunta. Sabes, yo hay veces me quedo sorprendida como de gente que está en necesidad y uno dice, pero ¿por qué no dijiste? Y la pregunta no es por qué no dijiste, la pregunta es, ¿por qué tal vez no preguntaste? ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no te acercaste? Quiero poner un ejemplo en Nehemías, capítulo 1, verso 2. Nehemías era el copero del rey. Él estaba muy bien, vivía en el palacio, tenía una buena posición, pero mira lo que dice Nehemías capítulo 1 y 2. Capítulo 1, versículos 1 al 2. La palabra de Nehemías, hijo de Acalías, y dice, en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad. Mira lo que dice la palabra. Y les pregunté qué había pasado con aquellos judíos. Sabes, Nehemías se podía quedar en la comodidad del palacio, pero él decide preguntar, hey, ¿cómo están mis hermanos, los judíos en Jerusalén? ¿Cómo están ellos? Y sabes, le respondieron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas. Sabes, cuando él preguntó, se dio cuenta que sus hermanos estaban pasando muy mal, que estaban pasando gran afrenta. Sabes, Nehemías no se pudo haber dado por enterado si no preguntaba. Tú demuestras tu amor con el contacto. No supongas, pregunta, ¿cómo estás? Así tú digas en tu mente, yo sé que me va a decir que bien, no importa, pero pregunta. Amor, y eso, hablando sobre esta pregunta, es muy importante también que cuando pregunten, también la otra gente pueda responder, porque cuando Nehemías preguntó, hubo una respuesta de que hubo una gran necesidad, pudo haber preguntado, no, estamos muy bien, nosotros aquí, tranquilo, aquí controlamos, nosotros salimos de esta, no, pero ellos se abrieron y dijeron, estamos en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y muchas veces, siempre, a veces encontramos como una barrera, y eso es egoísmo, y eso es hedonismo, eso es sencillamente orgullo, lo que estábamos hablando, que es lo contrario, el orgullo y el egoísmo, decir, yo solo puedo arreglar esto. Y nosotros en el ministerio siempre decimos, si tú estás mal, alza la mano, alza la mano. Que cuando te pregunten, ¿cómo estás? Tú digas, no, bien, ¿y tú? El cliché, no, tengo esto, me pasa esto. Tal vez tu hermano tiene la respuesta a tu necesidad. Tal vez tu hermano conoce a alguien que tiene la solución para tu problema y nos ha pasado. Muchas veces nosotros o alguien tenía la solución para tu problema, la puerta del empleo, tantas cosas que pueden pasar. Así que
Es válido preguntar, pero también es válido que la otra pregunta dé una respuesta de nuestra manera. Claro, muchas veces te van a preguntar y vas a decir, estoy bien, gloria a Dios. Pero, ¿sabes? Siempre uno no está bien. Hay personas que me preguntan, mi pastor, ¿tú cómo estás? Y te digo, hoy estoy mal, hoy estoy enfermo, ora por mí porque estoy con la salud así, tocado de la salud, hoy estoy triste, porque yo necesito personas que estén orando por mí, que me levanten, esos hermanos, ese samaritano allí que me dé la mano y me levanten en un momento en donde tú y yo vamos a necesitar siempre de un samaritano. Así es. Y esta es la manera. El amor es acción. Demuestra tu amor, número uno, con compasión. Demuestra tu amor, número dos, con contacto. Acércate a las personas, ¿cierto? Eso es amar al prójimo. Y el siguiente punto es, demuestra tu amor con cuidado. Así es muy importante esto también, porque sabes que este hombre no solo lo demostró con esas otras actitudes, sino también con el cuidado. Dice que usó vino, usó aceite, suavizó sus heridas, le vendó y le levantó. Así que usó aún la fuerza, el tiempo que él necesitaba, ¿sabes? Sacó tiempo. Muchas veces nosotros decimos, no hay tiempo para, es que estoy de afán y pasamos derecho, sabiendo que alguien nos puede necesitar. Él tomó su tiempo, bajó de su cabalgadura, demostró ese verdadero amor. Dice que suavizó sus heridas y las vendó y le levantó. Nosotros necesitamos demostrar nuestro amor con acciones, con cuidado. Esto no se trata de simplemente hacernos los indiferentes. Y a veces pasan personas y nos están hablando de una necesidad y ni siquiera volteamos a mirar y seguimos conversando con la otra persona y nos hacemos como que no oímos nada de que alguien está gritando, alguien está hablando. Yo siempre digo que la voz de alguien gritando es un necesito, tengo hambre, ayúdeme. Alguien llorando puede en la calle, es la necesidad, el grito a voz de que necesita tal vez una ayuda. Y el número 4, no sé si quieres hablar algo, amor, acá. Sí, y es que ese cuidado, o sea, cuando uno habla de que alguien lo cuida, es como alguien que es delicado con uno. O sea, hay muchas veces nosotros queremos cuidar a las personas, pero somos o sea, yo quiero que piensen esto, o sea, cuando tú tienes una herida, te cortaste y alguien te está haciendo una curación, cierto que esa persona es como con cuidadito, como, cierto, como sin irlo, o sea, le está doliendo, sin irlo como a dañar más, ¿sabes? Y muchas veces tú y yo queremos cuidar a los demás como a palo, como, no, 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 pero hagan, no, levántese, eso es una bobada. Sánese ligero. Sánese ligerito, ¿no? Sánese, o sea, como tan toscamente, o sea, como que esta forma también de cuidar es una forma delicada. Sabes, hay muchas personas que tal vez te están expresando lo que tú estás sintiendo. ¿Cómo está siendo tu respuesta? Está siendo una respuesta, un cuidado delicado, ¿cierto? Es más, cuando uno tiene una herida y le van a hacer duro, quien le va a hacer duro le dice como, te voy a hacer un poquito duro, o sea, no lo es como ay, no. Entonces, con cuidado, tú amas con cuidado. ¿Tú cómo le demuestras a tus hijos que los amas? Con cuidado. ¿Cómo le muestras a tu esposo, a tu esposa que lo amas? Con cuidado. Y ese cuidado le está demostrando, quiero tratarte bien, quiero tratarte con delicadeza. Así es, amor, es muy importante. Ese número 4, su amor lo demostró con el costo. ¿Sabe? No se puede amar a alguien sin que cueste algo y Jesús es wow, el mayor ejemplo. Dio su vida, le costó su vida por nosotros. Nos amó tanto que pagó un precio muy alto su vida. A este samaritano le costó, claro que le costó su tiempo, le costó dinero, le costó, tal vez tenía una reunión, yo no sé para dónde iba, llegó tarde, no importa, sacó el tiempo de donde no había tiempo y le costó, ¿sabe? Este samaritano me impacta algo porque cuando este hombre estaba caído, ¿sabes? Tal vez no podía ver muy bien, tal vez no se podía levantar, tal vez este samaritano no podía usar sus manos,
Yo creo que no podía ni hablar. Estaba allí casi medio muerto. Así que este samaritano lo que hizo es que se dio a sí mismo, le prestó sus ojos, le prestó sus manos, le prestó sus pies, le prestó su caballo. ¿Qué más no le prestó? Le prestó todo, todo. El samaritano le dio los ojos cuando le miró y se interesó por él. Le dio su corazón cuando sintió compasión por él. Le dio sus pies cuando decidió ponerlo sobre la cabalgadura y transitar un viaje y él dirigir. Le dio sus manos cuando vendó y curó sus heridas. Le dio su tiempo cuando paró su agenda a fin de quedarse con el herido y le dio dinero al pagar su estadía. Wow, eso es, ¿sabes? Eso es ser prójimo de alguien. Prójimo no es decir que soy prójimo. Prójimo no es decir, sí, yo amo a mi prójimo. Tienes que demostrar que le amas. Demostrar con todas estas cosas. Tú tal vez has dicho, sí, yo amo a mi prójimo. ¿Estás seguro que amas a tu prójimo? Porque no le has prestado atención, no le has dado un brazo, no le has dado, no le has apoyado, no lo has levantado. Pero esto sí es un prójimo. Esto sí es amar al prójimo. ¿Aló? Ok. Esto sí es amar al prójimo. Así que nosotros necesitamos aprender a amar al prójimo de esta manera. Pastor, es que no tengo tiempo. No, de cualquier modo sacamos el tiempo. No podemos caer en un activismo de que ya no podemos ayudar a nadie y pasar de largo porque tenemos una excusa del tiempo. Y es muy interesante porque tal vez tú no tengas tiempo, pero tienes recursos. O tal vez tú no tengas recursos, pero tienes tiempo, ¿cierto? Tal vez tú no tienes recursos, pero tienes oídos para oír, tienes pies para acompañar a alguien, ¿sabes? Son detalles. Hay gente que está enferma, que no tiene quien lo acompañe al médico, pero tú tienes la disponibilidad. Entonces, esto es muy tremendo, me encanta eso que acabamos de leer. El samaritano dio todo, dio todo, dio todo y hasta más. Es más, es tan tremendo que dice ahí el texto que él dio una plata al mesonero, pero le dice, y si se gasta más, yo te lo pago cuando regrese. O sea, estaba aún y a punto de cubrir las deudas de más que cuando él se iba a ir, regresara, iba a pagar. Eso es muy interesante. ¿Y cómo termina entonces esta historia? Esta historia termina impresionante. Yo creo que esto se puede hacer una serie en Netflix. Es impresionante. Dice en el versículo 36, ¿quién pues de estos tres hombres, cuando termina este hombre de Jesús de relatar la historia, le hace esta pregunta a este hombre de la ley, le dice, ¿quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta de este hombre es, el que usó misericordia con él. Ni siquiera dijo que era un samaritano, ni siquiera pudo decir la palabra samaritano. Le costaba decir que era un samaritano. ¿Por qué Jesús puso un samaritano que hiciera esta obra y los otros que conocían la palabra, que conocían la ley, que conocían la Torah, no lo hicieron? Pero este hombre que era impuro, que estaba mezclado, no hablemos de impuro, que estaba mezclado porque se casó con alguien que no era de su linaje y simplemente Dios se acercó y también les amó, pero este hombre ni siquiera pudo pronunciar que era un samaritano y Jesús le va diciendo esto. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y lo que nos estaba diciendo, deja de tanta palabrería. Deja de creerte maestro de maestros de tanta palabra que tienes y que acumulas y consumes y tienes ahí. Demuestra la palabra del Señor, porque este samaritano sí lo hizo, sí lo hizo. Y sabes que en esta mañana lo que Dios nos está inquietando es que tú y yo hagamos lo mismo. ¿Sabes? El secreto de amar no se halla en la religión. El intérprete pasó toda la vida aprendiendo y no sabía amar. No sabía amar. El sacerdote conocía los ritos, entraba y salía de la presencia, pero en el momento que necesitaba amar, no amó. El levita, y cambiemos levita, los servidores, en la iglesia tenemos servidores, ¿sabes? Ese servidor pasó y no sirvió.
no amó, sirvió en el templo, pero afuera no sirvió. Necesitamos un evangelio y un cristianismo que se vea en todo lugar, afuera y adentro. ¿Sabes? No solo amamos dentro de 4 paredes, no solo amas a tu familia, tú tienes que aprender a amar al prójimo. Hace que tal vez tú no conoces, pero Dios lo coloca en un momento o en una situación, en un lugar. Yo recuerdo que una vez iba a entrar a un restaurante a comprar algo y Dios no me dejó entrar porque afuera había una señora con unos niños y, ¿sabe? Fue tanto el dolor que yo dije, Señor, o compro eso para mi casa o se lo doy. Preferí dárselo a ella y decirle, sabes, aquí está Dios te ama. Esto es de parte de Dios. Y yo sé que esto le llegó al corazón y oré y tal vez la gente veía y dice, ¿por qué le dio pues como todo eso? Yo no sé, pero, ¿sabe? Nosotros necesitamos, cuando Dios habla a nuestro corazón, obedecer. Muchas veces, y recuerdo de alguien que iba por las calles y Dios le decía, hey, ese tiene frío, se quitaba la chaqueta y se la daba y llegaba a la casa, es que, mamá, ¿dónde está su chaqueta? No, es que alguien en la calle necesitaba esa chaqueta. Una vez nuestro hijo, recuerdo, que llegaba con la lonchera, creo que era algo de la lonchera. ¿Cuál es? Yo voy a contar la historia porque es que le mocha muchos pedazos. Un día Miguel estaba en la guardería y entonces llegó y yo siempre le preguntaba como, y todavía, como, Miguel, ¿te comiste toda la lonchera? O sea, ¿te comiste todo? Y me dijo, no, mamá, yo no me comí ni el alpinito, ni las galletas. Entonces a mí se me subió una cosa de los pies hasta la cabeza. Y yo dije, ¿pero cómo así? O sea, Miguel, te tienes que comer toda la lonchera, pues para eso te la empacamos. Cuando me queda mirando y me dice, mamá, es que ese alpinito y esas galletas se las di a un amiguito mío que no llevó nada para comer. Y yo, no, qué bendición, hay que ser así de generosos. Me gusta mucho este comentario que dice Mari. No tenemos que esperar a que nos sobre para poder ayudar a otro. Todos tenemos de lo poco o de lo mucho que tengamos, cómo poder ayudar a alguien. Me encantó ese comentario. No podemos esperar que nos sobre para ayudar. Piensa que puedes dar tú a tu prójimo. Muy bien. Y para finalizar, hay un texto, mi esposo lo menciona ahorita, pero es tan impresionante ese texto. Mateo 25, 31 al 40 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ya nos está hablando de la segunda venida y cómo esta palabra incide para la segunda venida también. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono. Oigan pues, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuche lo que le va a decir a las ovejas. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esta palabra es sorprendente. Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Sabes, no lo hacemos por eso, pero aún quiero decirte que cuando tú eres el prójimo de alguien, cuando haces algo por alguien, ni siquiera lo estás haciendo por esa persona. Se lo estás haciendo a Jesús mismo. Y sabes una cosa, eso va a traer una recompensa eterna a tu vida. Esa era la palabra
que el Señor traía para nosotros, para compartir con ustedes. Queremos invitarlos ahí donde están, que puedan cerrar sus ojos. Cierra tus ojos allí donde tú estás y dile: Padre, gracias por esta palabra que en esta mañana tú nos entregas. Gracias, Señor, porque tal vez no es nueva, pero la olvidamos demasiado en nuestro caminar diario. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos ayudes a ser el prójimo para otros en muchos momentos, en muchas circunstancias de nuestra vida. Señor, que nos levantemos cada día preguntándonos a quién podemos ayudar, a quién podemos bendecir, a quién podemos escuchar, a quién podemos cuidar, a quién podemos amar. Gracias, Señor, por esta palabra que tú hoy nos das. Gracias, Señor, porque esta palabra confronta nuestra vida y nuestro corazón. Ahí donde tú estás, vamos a cantar una canción al Señor. Cierra, mantente ahí con tus ojos cerrados. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si tú ahí donde tú estás le dices: Padre, heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te bendeciré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, dile, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sabes que el Señor en esta mañana, que tú puedas decirle al Señor: Padre, sin reservas, sin condiciones, Señor, quiero servirte. Y una de las maneras más hermosas que está en la palabra, ¿sabes?, es servir. Pero servir con amor en todo lugar en donde tú estés. Que tú puedas ser esa mano de prójimo a tantas personas que necesitan verdaderamente encontrar a Cristo, encontrar a Jesús. Que tú y yo no seamos indolentes, sino que podamos en verdad amar como Dios nos amó. Y que tú hoy puedas decirle: Señor, hoy me duele, hoy, Señor, me duele esta situación de Colombia, me duele la situación de muchas familias, me duele la situación tal vez de tu hermano, tal vez de tu esposo, puede ser de tu familia, fuera de tu familia.
Sabes que muchas veces hay situaciones en nuestras familias que somos tan indolentes que nos da rabia tal vez la condición de algún familiar y decimos, dejémoslo, que ese ya no cambia o ya tal vez queda así. Pero el Señor nos dice otra cosa, que hay que extenderle la mano, amarle, bendecirle y, sabes, ponernos en el lugar y poder demostrarles que hay un Dios que está allí, que nos ama y que nos bendice. Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la palabra que has dado a nuestro corazón. Gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias porque todo salió bien el día de hoy. Gracias por tu presencia. Bendecimos, Señor, esta semana. Que esta semana pueda ser una semana donde no solamente seamos bendecidos, sino podamos ser de bendición para otros. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.